ya ve que presentamos varias, algunas secuencias para o trabajos para la enseñanza de la lengua o la escritura. Entonces, toda esa lo vamos a glosar o nada más una parte o aquí cómo va a ser es donde también estamos un poquito atoradas. Ok, acuérdense que en este tipo de trabajos siempre menos es más, ¿no? Entonces, a ustedes, como vimos en lo que estuvimos trabajando en sintaxis, les puede servir una sola palabra para muchas cosas, ¿no? O sea, pueden analizar sílaba, pueden analizar acento, pueden analizar morfemas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me conformaría con, si van a trabajar textos, que sean textos muy cortos, ¿no? Así como frasecitas, pero bien estructuradas, y que les permitan, por ejemplo, en su caso están trabajando con niños, ¿verdad? Niños de primaria, y que tienen la lengua como lengua uno, ¿verdad? O Sí, lengua 2. Ok, entonces con ellos se enfocarían en la escritura, ¿no? En la escritura en purépecha. Entonces, sí es importante que piensen en estrategias para identificar, por ejemplo, el tipo de sílaba, ¿no? O identificar los acentos, porque los niños ya son hablantes, ¿no? Entonces puede ser que haya casos como el mío, donde yo que soy hablante me cuesta trabajo identificar dónde poner la tilde, ¿no? Porque al hablar, pues sí lo hago, ¿no? Pero al poner la tilde en la escritura, me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, como estrategias de cómo, ¿se acuerdan que bueno, es que luego yo les hablo de cosas y ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Pero cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que nos ponían unas canciones de los Beatles que a mí no me gustaban. Entonces te iban así como poniendo rayitas donde subía y donde bajaba la entonación y así tú ibas ubicando cómo pronunciar el inglés, ¿no? Entonces cositas así podrían hacer, o sea, no hagan cosas así súper complicadas, sino cosas muy sencillas, ¿no? Muy prácticas. Si ya hay pirecuas, pues no inventen una canción. O si inventan una canción, pues una canción cortita, ¿no? Como la que tenía, ¿no? O sea, cosas así, muy sencillitas para que no se compliquen la vida. Porque ahí lo que nos va a interesar en esa primera parte es, uno, justificar el uso de nuestro alfabeto. O sea, ¿por qué estamos usando ese alfabeto? Primero que nada, pues estamos usando ese alfabeto porque queremos escribir con bases lingüísticas, ¿verdad? Y ese alfabeto es el que es más adecuado para nuestra pretensión de la escritura con bases lingüísticas, pero también para el análisis, ¿no? Porque de repente ver 4 vocales seguidas con el otro alfabeto, pues nos va a costar trabajo para el análisis, ¿verdad? Entonces piénselo de esa manera, de que es para justificar nuestra escritura. Entonces, vamos a mostrar cómo funciona la sílaba, cómo funciona el acento, cómo son las raíces y frasecitas pequeñas, ¿no? O sea, precisamente para hablar de por qué estamos escribiendo con este sistema, ¿sale? Porque no va a faltar el loco y yo creo que ya se han topado, pues, o se van a topar, que les digan, no, ese alfabeto no sirve porque es de los gringos, o ese alfabeto no es porque está el otro alfabeto que es el que usan los maestros, etcétera, ¿no? Pero recuerden que ustedes se están formando como especialistas, ¿no? O sea, ustedes no son cualquier hijo de vecina, ¿no? Ustedes son especialistas. Ustedes son los futuros profesionistas que van a dedicarse al análisis de la lengua, a la difusión, a la revitalización y a todo lo que tenga que ver con el tema lingüístico y cultural, ¿no? Entonces, eso los pone en una posición desde la cual deben de contar con buenos argumentos, con buenas herramientas que les permitan justificar lo que están haciendo. Que lo tienen justificado, pero de repente lo que cuesta trabajo es verbalizarlo, ¿verdad? Es ponerlo en un papel y es decir, ¿por qué? Si ustedes me preguntan a mí, yo hasta hace poco, pues nunca decía que ese alfabeto era del 2000, ¿no? Y que ese alfabeto fue hecho por Hernández Dimas y Neva López y que fue hecho al mismo tiempo que el alfabeto de la DGI, ¿no? Y que ese alfabeto, pues es con el que yo escribo. O sea, cosas tan sencillitas así. O sea, bueno, yo estoy escribiendo con ese alfabeto. Tú estás escribiendo con el otro, también es respetable que tú escribas con ese, pero también es respetable que yo escriba con este. Y yo justifico aquí
¿Por qué estoy escribiendo con este? ¿Por qué? Porque pues, estoy formando como especialista en lengua y cultura. O sea, esa es la primera parte. Y en su segunda parte, pues todo el... Bueno, primero que nada, pues ya estamos aquí claros en lo que vamos a hacer en nuestra primera parte del proyecto, la escritura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de ahí partimos, ¿no? Todo lo que vamos a escribir en Purépecha, pues va a partir de esta primera parte, ¿no? Mi segunda parte, ¿qué es? ¿Alguien tiene duda de la primera parte, chicos? De la escritura. Luego, eso es complicado, pero les tengo una buena noticia. Tenemos todavía 5 sesiones. ¿Se acuerdan que les iba a dar una? Les voy a dar la última para que se dediquen a hacer su proyecto y a sus otras materias. Pero lo que vamos a hacer en las próximas sesiones es ya empezar a revisar esos proyectos. Entonces, tengo la idea, pero qué bueno que está aquí Janet, no está Idania, pero sí está, ¿quién es más de tu equipo? Janet. Juanita también está, nada más nos Juanita. falta y Dania. Ok, les falta Idania. Estaba pensando justo empezar con ustedes, que ya en la próxima sesión empezáramos a revisar esa primera parte de su proyecto y que entre todos les empezáramos a dar ideas, ¿no? Y les empezáramos a decir, bueno, esto puede quedar así, esto puede quedar así. O sea, ya revisar, podemos hacer 2 cosas, lo que les resulte más provechoso, y eso lo digo para todos. Revisamos el proyecto global o revisamos una parte del proyecto en la cual ustedes consideren que andan flojos. Si me dicen, ando flojo en cultura, bueno, vamos a meterle a cultura. Si dicen, ando flojo en escritura, bueno, metemos a escritura. O ando flojo en trabajo didáctico, pues le metemos a trabajo didáctico. O la otra es que nos presenten el proyecto global y vayamos puntualizando cosas en las que todavía les cuesta trabajo, ¿no? Eso podemos hacerlo. Y lo vamos a ir haciendo en cada sesión. Tengo la idea de que después de que esa presentación se haga, la del equipo de Marcela, si se hace o no se hace, dedicarle por lo menos a cada proyecto 1 hora en las siguientes sesiones para que al final ustedes ya tengan casi listo su trabajo cuando lo tengan que entregar. Ok, pero ahí sí hagan de cuenta que quiero que hagan, por ejemplo, ustedes han presentado cosas muy bonitas, muy padres, entonces quiero como que las presenten así globales, ¿no? Todo lo que implica. ¿Sale? Entonces, en la segunda parte, ¿se acuerdan que tuvimos una clase con Luis, verdad? Luis, el de octavo, y nos habló de todo este rollo de los núcleos ético-míticos y por qué pensamos así, por qué somos así. Me gustaría, y eso ya lo habíamos trabajado contigo, Janet, porque tú estuviste conmigo desde lengua originaria, entonces ahí como todo este rollo de el concepto cosmogónico del ser purépecha. Yo creo que los MISAC nos dan una muy buena pista, ¿no? Cuando nos hablan de la educación propia, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen de la educación propia, Janet? Creo que eso tú me lo mencionaste. A ver si me acuerdo. Bueno, que trabajan de manera colectiva, ¿no? Y ajá. Pero dicen una frase, cuando dicen ellos, es que hablar de la educación propia y de nuestra, conforme a lo que nosotros somos, no es la ropa, no es la lengua. ¿Qué es? Tiene que ver con la cosmogonía, ¿no? Desde la naturaleza. Exactamente, la relación con la naturaleza, entonces de ahí parte todo, ¿no? Y eso lo hemos venido conversando mucho en estas clases. Estoy por invitar a un compañero que espero que les ayude a dar pistas sobre este tema, un compañero que trabaja todo el tema de la espiritualidad purépecha. Pero en tanto él está o no está, pues ustedes ya tienen el texto de Gallardo que ya revisaron, ¿verdad? Sería bueno que todos los equipos le dieran un ojo al tema de Gallardo. Ahora, fíjense que estaba pensando, porque luego se me ocurren muchas cosas y como vamos bastante bien y tenemos tiempo, lo que podríamos hacer es que, por ejemplo, Judith Santoyo ya maneja muy bien lo de acento y sílaba. Entonces, que ella nos diera una plática sobre acento y sílaba y
que ustedes pudieran incorporar el trabajo de ella en sus proyectos. Yo no me voy a enojar porque el trabajo de Sergio, el trabajo del equipo, perdón, del equipo de Sergio, del equipo de Janet o del equipo de Judith Horta tengan lo mismo de sílaba y acento, porque es lo mismo purépecha, ¿no? Entonces, pues acento y sílaba va a ser exactamente lo mismo en todos los trabajos. De hecho, eso es lo que se pretende, no que sea uniforme, porque la escritura pues tiene que tener esa uniformidad. Entonces, no pasa nada si ustedes, por ejemplo, que han trabajado más el tema de la concepción del ser humano, pues les pasen a sus compañeros de los otros equipos esa parte y ellos la puedan retrabajar. También aquí la idea es que se hagan trabajos colaborativos, ¿no? A nosotros nos regañaban cuando estábamos en la maestría porque hacíamos eso, pero yo no los voy a regañar, yo los estoy incentivando a que lo hagan. Háganlo, compartan cosas porque de esa manera yo creo que pueden enriquecer más su conocimiento. ¿Sale? Entonces, todo este rollo, ¿no? O sea, los MISAC nos dicen algo que nosotros también tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Es cómo funciona a nivel cosmogónico el ser humano en relación con la naturaleza. ¿Estamos sobre la naturaleza o estamos en la naturaleza? En la naturaleza todo es codependiente o algunas cosas son indispensables y otras cosas se pueden ir, ¿no? O sea, todo eso ya desde una concepción cosmogónica les permite posicionarse de cómo funciona la cultura, ¿no? Y entonces eso les va a dar todo este tema de la concepción de lo frío, lo caliente y de las formas de ser lo que llaman el carácter de la gente, ¿no? Porque uno es así, porque hay una concepción desde la cultura, ¿no? Y también hay una concepción desde la cultura, desde la niñez, ¿no? Entonces, eso lo ha trabajado mucho Judith Santoyo, igual podrían compartir con ella ese tema del cómo se concibe el ser humano purépecha, ¿no? O sea, hay esto que en Occidente llaman niñez o no hay niñez, lo que hay son procesos, ¿no? Desde mi perspectiva y desde lo que yo he encontrado son procesos, ¿no? Hay un proceso, como ya les he platicado, de aprendizaje, donde uno va adquiriendo habilidades para hacer ciertas cosas. Y hace ratito, en esa plática que estaba viendo de como una purépecha, lo que decían los compas de Sevina es que era eso precisamente, ¿no? El ser humano se va construyendo. Entonces, cuando una niña se viste de guare, pues ya se está construyendo dentro de ese medio, ¿no? Cuando un niño va a la leña, pues ya se está haciendo responsable de ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? O sea, si ustedes lo ven de otra manera o creen que sí hay niñez y que entonces un niño no tiene que hacer nada más que estar jugando, pues también es válido, ¿no? Y también me lo argumentan y no pasa nada, ¿verdad? No vamos a pelear, vamos a seguir siendo cuates toda la vida. ¿Sale? Entonces, en esa parte cosmogónica, quiero que vean de dónde viene todo, ¿no? De dónde se desprende toda esta forma de entender el mundo, todo esto que llamamos las prácticas valoradas. Y dentro de esas prácticas valoradas, ¿qué creen que va a estar? A ver. ¿Qué va a estar dentro de esas prácticas valoradas, chicos? Así como el acento, sílaba y todo eso, así lo tiene que tener acá. A ver, ¿cómo se llama tu proyecto, Janet Ramírez? Es Spicuareran. Ok, ¿eso estará dentro de las prácticas valoradas de la comunidad? Purépecha. Sí. Claro. Sí. Sergio Navarro, ¿cómo se llama tu proyecto? Hushari Gunapicua. ¿Y eso estará dentro de las Hushari. prácticas valoradas de la comunidad? Sí, profe. Sí, Claro que es la sí, fuerza. son cosas que sentimos muy adentro, ¿no? Por eso se llaman así, por eso son prácticas valoradas, porque la gente las considera valiosas, ¿no? Entonces vean cómo está lo cosmogónico, cómo se construye la noción de ser humano y de estos procesos, y ahí van a estar todos sus proyectos, ¿no? Entonces ya de ahí desprenden. El proyecto Sesquicuareran es esto. ¿Ya vieron cómo se va desbrozando? Y entonces ya tienen ahí lo grueso de su proyecto, ¿no? Sesquicuareran, Cuchar Winapicua, etcétera.
Y entonces, ahora sí, tengo mi parte lingüística, mi parte cultural, y me voy a qué, Marcela Jacinto. Bueno, no me escuchó Marcela, pero Marcela Ávila sí me escucha. Marcela Ávila, ya tengo mi parte lingüística, ya tengo mi parte cultural, ¿a qué me iré? Pues a la secuencia didáctica, explicar las Exactamente, a la parte actividades que se van a pedagógica, realizar. ¿verdad? A la parte de cómo voy a usar eso para trabajar con el grupo con el que quiero trabajar, ¿no? Algunos van a trabajar con niños, otros van a trabajar con adolescentes, otros van a trabajar con adultos quizá. Entonces, ya tengo mis dos elementos, mis dos herramientas, y ya me las voy a llevar a aplicarlas a un trabajo didáctico en el aula o en algún grupo. Por ejemplo, los de Shukupara creo que quieren trabajar con gente que va a coser, ¿verdad? Entonces va a ser otro tipo de público y van a tener que utilizar otro tipo de estrategias, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿Verdad que está bien sencillito? ¿Y verdad que ya todos solo trabajaron? Pues hablado sí, pero plasmado no. Lo bueno es que las sesiones se graban. Y esa sería la gran ventaja, Está ¿no? fácil. Juan Manuel dice que está bien fácil. Es Bueno, cierto. ok. Bueno, entonces, ¿cómo la ven? Vamos en la siguiente sesión a comenzar a ver sus proyectos y me gustaría que ustedes, Janet, Juana y Carla, ¿verdad? Carla también se te equivocó. No, Marce y Marcela, Dani. perdón, Marcela, lo platicaran y me avisaran en la semana. Y ya me digan, sí, yo quiero, y nosotros queremos iniciar. Y ya de ahí ya les voy a ir asignando lugar a los demás. Después de ustedes va a presentar tal y después tal y así, hasta terminar ya las presentaciones en vistas de la entrega de su trabajo final y de que podamos entregar a tiempo y que sea un buen trabajo. No lo piensen como para pasar ni para mí, sino piénsenlo para ustedes, ¿no? Eso es una herramienta para ustedes. Y lo que yo quiero ayudarles es a generar ese elemento que les permita trabajar de una mejor manera lo que van a hacer. Entonces, lo bonito, lo feo que quede, pues va a ser para ustedes, ¿verdad? Aquí van a ganar una calificación, pero la idea es que no se quede aquí, sino que lo usen en otros espacios. Y retomando la estrategia de, de Juan Manuel, pues me van diciendo y quienes quieran alguna asesoría así como por equipo, pues vamos viendo cómo la podemos hacer. A mí me gustaría que fuera todos en clase y que ahí plantearan las dudas para que entre todos las pudiéramos discutir y resolver. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, sugerencia, queja? Acuérdense que ya estamos cerrando el semestre, ya estamos terminando estas bonitas sesiones de trabajo. Bueno, no sé si han sido bonitas, pero a mí me dejan muy satisfecho, ¿no? Porque creo que sí hemos avanzado en el trabajo de análisis y de conocimiento de todos estos elementos. Pero pues platiquen ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo, aprovechando que ahorita pues no está el equipo que va a presentar y que tenemos cierto tiempo, yo quería dedicarle una hora a las instrucciones, entonces está bien que nos estemos pues poniendo de acuerdo en el trabajo. Y quienes no estén, pues, bueno, ahí les dice, ¿no? Si les queda alguna duda. Lo bueno es que pues está Sergio, están ustedes y ¿quién está de otro equipo? Carla, ¿verdad? Carla, ¿de qué equipo eres? Carla y Lady y Sergio son del mismo equipo, ¿no?
De Juchar Cuscac. Ah, tú estás con Judith. Judith Horta, ¿verdad? Ajá, sí, con Judith. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues prácticamente están todos los equipos. Falta un equipo. No, ¿verdad? Está Charcuscuac, Charminapicua, Sespicuarean. Ahí está Jorengurin. Esos sí, no están. Ninguno de los dos. Creo que es el único equipo que falta, ¿verdad? Porque está de Chucupara, que está Marcela Jacinto. Sí. Y está... se está conectando Almadelia. Hola, Almadelia, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias, nada más que andaba en otra clase. Ah, no te preocupes, ya hasta Juan Manuel se vino para acá. Sí, gracias. Está tan interesante aquí la cosa que ya todos andan en este rumbo. Bueno, chavos, ¿nadie tiene dudas sobre este tema? A ver, vamos a hacer una cosa. Podemos hacer dos propuestas. Podemos seguir revisando los videos de los BISAC, si es que los vieron. ¿Tuvieron la oportunidad de ver alguno? Sí, a esta ocasión nos dejó otro, ¿no? Sí. También. Del plan de vida. Ajá. ¿Y qué les parece? En lo que viene este video es como para dar una guía a otros pueblos, ¿no? De cómo uno puede hacer igual que ellos, ¿verdad? Ahí habla sobre la metodología, los análisis y todo eso, pero como decía que cuando realizan ese plan de vida no es como para presentar ese plan o ese proyecto ante algunas autoridades. Dice, no, ese es el objetivo que tiene. Dice, como muchos llegan a pensar y entonces no se va a realizar. Yo lo diría, ¿verdad? Por el proyecto que hemos venido trabajando, que si se haría así, entonces pierden el equilibrio, ¿verdad? Entonces ya ahí no estaría funcionando. Entonces me pareció muy interesante y estuve apuntando así, cómo hacer ese plan de vida. Me pareció muy interesante. Ok, ¿alguien más lo vio? Sergio Navarro, Almadelia, Lady. Bueno, efectivamente, también la idea de su proyecto es que lo vean así. No lo vean como para entregarlo en una clase y, como les decía hace rato, obtener una calificación, sino véanlo como algo que pueden seguir trabajando el resto de la carrera o durante su desarrollo profesional, porque pues el plan de vida, al igual que lo que estamos trabajando ahorita, pues tiene esa amplitud, ¿no? Y ustedes que están trabajando el tema de CESP y Cuareran, pues pueden ver todo el contexto global, ¿no? De que todo se relaciona con todo y de que esto se tiene que ver global, como lo ven los MISAC, ¿no? O sea, los MISAC ven desde lo cosmogónico y empiezan a reconstruir su identidad, su territorio, su educación a partir de ellos posicionarse en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Y ellos pues han avanzado mucho. Hay un documental muy interesante que no sé si les mandé, pero donde nos dice cómo ellos empiezan a recuperar sus tierras, ¿no? Ellos en un principio estaban desplazados, porque en Colombia, que es de donde ellos son, hay muchos terratenientes, pero no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de estar por Chiapas o por Tabasco o por Veracruz, por el sur. ¿Alguien de ustedes que haya estado por esos lares? Veracruz, sí, ya hace tiempo. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver que allá los ranchos son enormes, ¿no? O sea, no es
un rancho como los de Michoacán, ¿no? Tal vez en Tierra Caliente hay unos, pero no se les comparan en tamaño, ¿no? O sea, son enormes, ahí sí son tierras, ¿no? Pues en Colombia es así, ¿no? O sea, son kilómetros y kilómetros y es el mismo dueño, ¿no? Entonces, ellos logran comprarle a uno de estos terratenientes sus tierras, ¿no? Donde están ahora ellos, ¿no? Y entonces nos cuentan todo de cómo fue que ellos lograron recuperar sus tierras y nos muestran, pues, cómo pasan bueno, incluso hubo un movimiento armado. Ustedes saben que en Colombia, pues, hay guerrilla, ¿verdad? Pues una de esas guerrillas es una guerrilla indígena, ¿no? El líder, que es un líder muy interesante, se llama Quintín Lame, ¿no? Y Quintín Lame es no dijeron ellos si era Misak, pero es un dirigente indígena que empieza a reivindicar todo el derecho a las tierras que tienen ellos, ¿no? Pero finalmente, pues, ellos logran, por vías políticas, vías armadas y vías de negociación, pues logran recuperar esas tierras y de ahí es que empiezan a extenderse, ¿no? Entonces, son muchas cosas que nosotros podemos aprender porque de repente uno piensa, bueno, pues es que los Misak tienen su tierra. Pues sí, pero no siempre la tuvieron, ¿verdad? La tuvieron que recuperar. No, pues es que los Misak el 95% habla su lengua. Pues sí, pero en un principio no hablaban el 95% su lengua, era menos. Y así, entonces vamos viendo cómo un pueblo desplazado, algo que nos dicen ellos muy interesante, donde nos hablan sobre la educación. Cuando hablan de la lengua, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Se acuerdan? Esa es una parte que es muy interesante, sobre todo para contextos como en el que ustedes están. Incluso lo comentábamos la clase pasada. O sea, puede ser que la lengua se haya ido, ¿verdad? O puede ser que la lengua esté débil, pero sigue existiendo la cultura, ¿verdad? La cultura ahí está. Y eso es lo que les permitió a ellos recuperar esa parte, ¿no? Sí, algo que comentaban era de que empezaron a estudiar o ver su historia, ¿verdad? Para entonces, ahí como replantearse cuáles eran debilidades, fortalezas que tenían, en qué habían fallado para entonces ver de qué manera erradicar aquello y no volver a caer en el mismo error. Entonces, pues sí, como dice usted, no ha sido de la noche a la mañana. Para mí eso me sorprendió porque han llevado a cabo muy bien este plan de vida. Si es así, ¿verdad? También como usted nos comentaba, hay que ver hasta qué grado es cierto esto. Al parecer sí. Yo tengo una duda, profesor, y ahí hablan ahorita en este video que nos dejó de ver en el pasado también de la Universidad Misak. Uno de los estudiantes en este último video comentaba de que se les enseña como para cómo criar a su familia o educar a su familia, pero también habrá como yo imagino pues que licenciaturas, pero ¿a qué van enfocadas? ¿O qué? Porque no se habla mucho de eso y me surgió esa duda. Sí, sería bueno investigar, ¿no? Si tienen carreras parecidas a las que tiene la UIM o son carreras distintas, ¿no? Yo creo que tal vez deben de tener una característica distinta, ¿no? Porque esta universidad, por lo que nos cuentan ahí, está pensada desde la gente, ¿no? Y esfuerzos como los de la UIM están pensados desde los especialistas que trabajan estos temas. Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Y ustedes se dan cuenta de que no es lo mismo, ¿no? De que hay diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la UIM, ustedes ven presencia de las comunidades. ¿Se ve la presencia de las comunidades? O sea, ustedes ven una autoridad tradicional ahí de repente, un caracterizado que le llaman en Oaxaca, o ven a gente que nos esté hablando sobre temas culturales en la universidad, o está un poco distante de la gente. O sea, platíquenme. Igual le entramos a este tema medio polémico y si quieren dejo de grabar para que ustedes